Comenzar esta clase conociendo lo que son los amplificadores operacionales. Ustedes ya han utilizado este elemento en el laboratorio anteriormente en la clase de síntesis de circuitos y ya lo conocen, pero ahora vamos a comenzar a estudiar cuál es la teoría y cómo se tiene que resolver circuitos utilizando este tipo de componentes. Entonces vamos a iniciar primero diciendo que es un elemento activo. Decimos que es un elemento activo porque justamente lo que necesita un amplificador operacional es tener una alimentación. En este caso, si ustedes recuerdan, podríamos utilizar más o menos 12 voltios, más o menos 15 voltios, ¿no? Entonces, como necesita una alimentación, es por eso que se dice que es un elemento activo. Entonces, el amplificador operacional dice es una unidad electrónica que se comporta como una fuente de tensión controlada por tensión. También puede ser una fuente de corriente controlada por tensión o por corriente. Puede sumar, puede amplificar, integrar, derivar o hasta diferenciar. Se utiliza para filtros y se utiliza como osciladores. Aquí tienen un pequeño texto que saqué de un libro donde explica cuál es la forma en la cual ha ido evolucionando y se ha ido dando el amplificador operacional en estos tiempos. Aquí mismo tenemos una gráfica de un amplificador operacional antiguo, es este que está acá en el recuadro, y luego fue evolucionando hasta llegar a tener el amplificador operacional, como ustedes ya lo conocen, el LM741, que es muy parecido a este. Tenemos otros amplificadores operacionales en una sola pastilla y hay otros que son SDs que nos permiten utilizar en placas mucho más pequeñas, ¿no? Entonces el amplificador operacional viene en un integrado, el más conocido, el LM741, es un integrado de 8 pines y la configuración ustedes ya la conocen. La simbología es la siguiente: tenemos una entrada negativa, que es esta de acá, vamos a cambiar con rojo. Tenemos una entrada positiva, tenemos una salida y aquí está la alimentación, más VCC, menos VCC. La configuración para poder ser implementado en tarjeta está en el siguiente gráfico, el que está acá, del M741. El LM324, que consta de 4 amplificadores operacionales. Vamos a ver el amplificador 1, el que está acá. Podemos ver que el pin número 1 es la salida. Luego tenemos una entrada inversora y la entrada no inversora. Entonces aquí en el amplificador operacional podemos ver esas dos entradas. La inversora es la que tiene el signo negativo y la entrada no inversora es la que tiene el signo positivo. ¿Sí? Entonces noten que tenemos esas dos entradas y la salida. ¿Sí? Lo que vamos a ver más adelante es que para hacer el análisis de circuitos solamente vamos a utilizar nosotros estas dos entradas y en el circuito no interviene lo que es el VCC y el menos VCC. Sí, para la parte práctica, pero no para lo que es el análisis que vamos a hacer con circuitos. Algo que podemos decir es que la relación existente entre las entradas y salidas es de la siguiente forma: la salida V sub 0 es igual a la diferencia de potencial entre ambas, la entrada no inversora menos la entrada inversora, por una amplificación. Se dice que la amplificación, el valor de amplificación de un dispositivo de este tipo, de un amplificador operacional, es demasiado grande. Todos los voltajes están referidos a tierra, es decir, que todo el circuito debe tener una sola tierra, ¿sí? A0, que es la ganancia, es justamente la ganancia del amplificador. Si analizamos la ecuación, como dice acá, está escrito,
Si la entrada no inversora aumenta, entonces aumenta B0. Si la entrada no inversora aumenta, entonces B sub 0 decrece. ¿Sí? El amplificador operacional es un muy buen amplificador de voltaje. ¿Cuánto? O sea, tiene una ganancia muy elevada. Se la considera que la ganancia está entre 100.000 hasta 1.000.000. Una ganancia grande. Luego lo van a entender mejor. El amplificador operacional también requiere de alimentación, generalmente de una fuente de corriente continua. En este caso, los pines 4 y 11. Podemos ver acá. 4 y el 11 son los pines de alimentación. En este caso se necesita un voltaje positivo y el VEE podría ser un voltaje negativo. O en algunos casos, PEE podría derivarse a tierra. ¿Sí? Bien. Estos voltajes pueden variar. VCC puede ser positivo, VBE negativo, tal como dije, o puede ser tierra. El amplificador operacional tiene un modelo equivalente. ¿Sí? Y justamente para este modelo equivalente es lo que nosotros utilizamos las fuentes dependientes, que ya las hemos analizado. En este gráfico de acá podemos ver cómo está siendo polarizado el amplificador operacional con una fuente positiva y con una fuente negativa inversa, donde ambos tienen la misma tierra. ¿Sí? Recordemos también que estas entradas de acá están referidas a una tierra. Esta entrada de acá está referida a otra tierra. Esta tierra de acá es la misma que viene de acá. ¿Sí? Todo tiene que estar referenciado a una misma tierra. En el lado derecho, acá, podemos ver que tenemos una polarización con un solo voltaje y VEE lo derivamos a tierra. Lo que va a permitir esto es entre qué valores va a poder oscilar el amplificador operacional en sus valores de salida, que más abajo les voy a comentar y les voy a explicar